Es un gran gusto y un honor para una servidora presentar a Agustín Escobar Ledesma en otra de sus facetas. Él ingresó el 1 de abril de 1987 a la entonces Unidad Regional de Culturas Populares Querétaro, desempeñando actividades de promoción cultural, investigación y difusión de las manifestaciones populares y los pueblos indígenas de Querétaro. Para el año 1998 publicó el recetario Acollos, Rejalgares y Tantarrias, Gastronomía Popular de la Sierra Gorda y el Semidesierto Queretano. Y para el 2000, la Dirección General de Culturas Populares le publicó 2 recetarios, uno titulado El del Semidesierto Queretano y el recetario de la Sierra Gorda de Querétaro de la colección Cocina Indígena y Popular. Estos son solo algunos de sus títulos porque sabemos que en su haber de proyectos editoriales tiene muchísimo más bagaje cultural. Gracias, Agustín, por estar en tu programa La Flor del Corazón. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ruth. Gracias por estar justamente en este programa que tú conduces tan atinadamente y ahora eres la titular. Y aunque yo estuve un tiempo al frente, pues agradezco obviamente esta invitación tuya. No, pues al contrario, Agus, si queremos saber de tu propia voz, ¿qué representa o ha representado para ti la Unidad Regional de Culturas Populares? Porque eres uno de los fundadores, uno de los pilares de esta institución. Bueno, hace ya varios años, como bien lo referías, desde el 87 hacia acá, es que yo me desempeñé como promotor cultural justamente en la entonces llamada Unidad Regional de Culturas Populares. Y en el 87, bueno, en Querétaro no había ninguna institución con estas características de investigación, promoción y difusión de las culturas populares en nuestra entidad. Entonces esto a Querétaro pues le dio pues un basamento para que nuestra sociedad se enterara de lo que ocurre, sobre todo en las manifestaciones de las culturas populares e indígenas de nuestra entidad, porque como ocurre en casi todo el país y más en aquel momento, pues todo estaba no era debidamente valorado. Y a partir de que inicia esta unidad regional, allá entre 1986 y en el 87 en que yo me integro, pues empezamos a realizar una serie de trabajos de investigación. En el 86, por ejemplo, se le dio el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Artes y Tradiciones Populares al grupo de danza regional chichimeca de Querétaro. Algo totalmente inédito que fuera un premio y más nacional, que se le diera un reconocimiento a este tipo de manifestaciones, algo que aquí a nivel local pues no ocurría en aquel momento. Incluso tampoco igual no sigue pasando. ¿Y cómo incide ahí la unidad regional justamente para que se les reconozca? Para que nos platiques un poco la manera en que incide la unidad regional en nuestra población, en nuestra sociedad queretana. Pues esto inicia con la propuesta que hay del gobierno del estado en aquel momento, encabezado por el gobernador Mariano Palacios Alcocer, y desde la Secretaría de Cultura de Juan Antonio Isla Estrada se hizo la propuesta a la Dirección General de abrir aquí una unidad regional de culturas populares y se integró un expediente que se envió a la Ciudad de México para que participara en el concurso que convoca la Secretaría de Educación. Y fue de esta manera en que el grupo de danza regional chichimeca de Querétaro pues fue premiado como insisto, en un reconocimiento que pues no tiene parangón a nivel nacional y pues a nivel local no existía nada. Es decir,
los concheros pues están, como siguen estando con su manifestación artística del México profundo, pero sin un reconocimiento oficial, sin un reconocimiento incluso social, más que los propios grupos a los que pertenecen, que detentan esta manifestación que tiene pues muchísimos años de existencia. Y en cuanto al equipo de trabajo, Agus, ¿cómo se fueron conformando? ¿Quiénes participaron? ¿Qué tipo de perfiles se integraron en la unidad como tal? Pues el primer jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares fue Ricardo Niño. Él era geógrafo. Había unos perfiles muy disímbolos, porque había un geógrafo pues pareciera que tiene poco que ver con la antropología, que es el perfil que sería el más apropiado para la unidad regional. Sin embargo, seguramente porque eran los inicios, pues se dio esta situación de este modo. Pero pues también había antropólogos, había sociólogos, sobre todo sociólogos, que estaban ahí en la unidad regional. Yo ingresé a partir de una invitación que me hizo Vicente Osorio, que es psicólogo. Es psicólogo y músico, y él me hizo la invitación. Yo en aquel momento pues no era ni antropólogo, ni ociólogo, ni sociólogo, ni nada de esto. Sin embargo, sabía un poco dibujar y sobre todo diseñar, porque en algún momento estuve en lo que era el entonces Instituto de Bellas Artes de la UAC. Entonces ahí aprendí un poco de dibujo, un poco de diseño, y entré justamente en un área que era de diseño. Fue como me incorporé, y por eso recibí la invitación para participar en Culturas Populares. Uh-huh. Y desde entonces, ¿qué tipo de programas se han ido incluyendo para también no abarcar únicamente a la cultura popular, sino, tú lo mencionabas al principio, a la indígena, a la urbana? Pues había un programa justamente estructurado a nivel nacional, que era el que tenía que ver con los pueblos originarios, y había algunos compañeros y compañeras que estaban, que llevaban este programa aquí en la unidad regional. Me recuerdo en este momento a Jorge Nava, que él era un sociólogo, y él, al igual que Enrique Barajas, que era psicólogo, pues eran los encargados de este programa a nivel nacional. Y yo más adelante, dando un salto, me hice cargo de otro programa que también estaba un poco relacionado con las manifestaciones de los pueblos originarios, que era justamente el de cocina tradicional queretana. Fue un proyecto a mí me gustó mucho, muy atractivo por los componentes, por las características del mismo programa. Fue un programa impulsado por el historiador José Iturriaga, que en algún momento fue director de Culturas Populares a nivel nacional. Fue a partir de este programa en que yo incursioné en lo que era la cocina tradicional, y en el 98, imagínate ya cuántos años hace, publiqué en una revista interna que teníamos ahí en la unidad regional un título que está un poco, pues es como para gente experta, pero sobre todo experta de las comunidades, porque bueno, también puede ser para antropólogos que se dedican a investigar cosas raras, ¿no? El título es de Acoyos, Rejalgares y Tantarrias. Es decir, y más en aquel momento, ya hace casi más de 20 años, o sea, 21 años. O sea, decir en esta ciudad Acoyos, Rejalgares y Tantarrias,
pues la gente se quedaba asombrada. ¿Qué es eso? Porque casi nadie sabía de la existencia de las tantarrias, que es un insecto que se reproduce en los mezquites y que es comestible. Y también los rejalgares y los acollos, que son plantas que tienen un cierto componente venenoso, pero que también son alimenticias. Entonces, hablar en aquel momento, hace más de 20 años, de estos ingredientes queretanos, pues era adentrarse en un mundo totalmente desconocido. Ahora, con el paso del tiempo, ya vemos que incluso en algunos encuentros de culturas populares, pues aparecen por ahí platillos con tantarrias. Entonces ya se ha ido un poco más dando a conocer esta situación. Y así como hubo más proyectos, más programas importantes que han posicionado lo que tenemos de nuestras tradiciones aquí en Querétaro, desde un enfoque obviamente pues no solo lírico, sino también un poco científico de lo que son estas manifestaciones. Había otro programa de los que yo me acuerdo que tenía que ver con las danzas tradicionales de Querétaro, desde una óptica sociológica, para no desvirtuar lo que a veces también dentro de la misma sociedad queretana, que no conoce y al no conocer pues no valora adecuadamente o no revalora sus propias manifestaciones, incluso pues les aparecen nombres que no son los adecuados. Por ejemplo, recuerdo que a los concheros les dicen o les decían más en aquel momento chinchines, pero pues son como un despectivo, ¿no? Agus, y más allá de lo científico, de lo lírico, en tu trayectoria por el paso de la unidad regional, ¿hasta dónde tú observaste que realmente a la sociedad o qué beneficios se le dio a la sociedad como tal, ya sea en un pueblo, en una comunidad o incluso en la ciudad, hablando de esas manifestaciones artísticas que mencionabas? Pues se fue posicionando, por ejemplo, otro aspecto que es el del son huasteco. El son huasteco, esta manifestación musical, recuerdo que una de sus integrantes, una de sus detentoras del son huasteco, Pati Camacho, decía que la gente aquí en Querétaro, cuando a ella o a su papá, que en paz descanse, los escuchaban tocar, decían que era música de indios. O sea, obviamente no estaba valorada ni revalorada, entonces se lo ubicaba como una manifestación de indios, o sea, pero obviamente también desde un aspecto peyorativo. Sí. Sin embargo, en el 2005, gracias a una entrevista y a otros factores, pero yo hice la entrevista a don Fortunato Ramírez Camacho, para proponerlo también al Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Artes y Tradiciones Populares, y en el 2005 le dieron el premio. Y esto posicionó más en el imaginario colectivo al son huasteco en nuestra entidad, porque recibir un reconocimiento nacional con estas características y un creador serrano, pues no es cualquier cosa, tiene elementos que lo sitúan ya no solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional e incluso más allá. Y luego también tuve la oportunidad de entrevistar, porque ya en aquel momento no solo trabajaba en culturas populares, sino al mismo tiempo incursionaba en el periodismo. Entonces tuve la oportunidad también de entrevistar un año después, en el 2006, a don Lupe Reyes. Él es uno de quienes detentan el son arribeño aquí en nuestra entidad. Él es de Arroyo Seco. Y también gracias a diversos factores, a la propuesta que hace Culturas Populares, pero ahí a mí me tocó hacer la entrevista,
y también en el 2006 se le da el Premio Nacional de Ciencias y Artes a don Lupe Reyes, también otro logro de creadores locales que reciben premios nacionales. Cuando aquí en Querétaro, entre otros creadores locales en diversas manifestaciones, en historia y en antropología o en otras áreas, no hay premios nacionales. Los premios nacionales que tenemos pertenecen a quienes detentan estas manifestaciones de las culturas populares de Querétaro. Y ahora actualmente, ya para terminar, por el tiempo que siempre nos presiona un poco, Agus, ¿cómo ves hoy en día la nueva Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas? ¿Seguirá con ese camino que ustedes abrieron brecha? ¿Habrá muchas modificaciones para beneficio? ¿Qué opinas? Yo espero que la nueva dirección con el nuevo gobierno federal pues dé mayor impulso, obviamente, a todo este tipo de manifestaciones. La unidad regional, desde la dirección general, pues ya le ha añadido otros conceptos más incluyentes sobre las manifestaciones, ya no solo de las culturas populares de las comunidades y los pueblos indígenas, sino también ahora qué pasa con las culturas urbanas, qué pasa con todas estas manifestaciones populares que se dan en las ciudades. Yo espero que haya un mayor apoyo. Y mencionar también que me faltó por ahí que en el 2002 a don Juan Rivera García le dieron también el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2002. Él hace exvotos y cruces de ánimas, una manifestación que pues estaba ya en peligro de extinción. Parece ser que se está también recuperando una parte de esto, ojalá y continúe. Pero sí, a la nueva dirección general de esta 4T le corresponde seguir impulsando esta institución, porque desde mi perspectiva, y sobre todo porque tengo muchos años y tuve muchos años de ser integrante, pues es una institución muy noble. O sea, es una institución muy apegada a lo de abajo, es decir, a nuestras raíces. Y siempre hará falta apoyar más, no solo con más personal que incida en las comunidades, sino con un mayor presupuesto, porque los presupuestos de Culturas Populares Querétaro, pues a veces han estado así como de risa loca. Dices, ¿qué haces con 200,000 pesos anuales para impulsar este tipo de manifestaciones? Aún así se ha hecho mucho con poco, pero sí hace falta obviamente darle mayor impulso sobre todo en el área que se ha ido a la baja, que es la contratación de personal. Yo recuerdo que en algún momento al inicio estábamos alrededor de 25, 30 personas y actualmente son, creo que ni la docena. Uh-huh. Entonces, esto yo creo que sí habría que impulsarlo en mayor medida. Pues muchísimas gracias, Agustín Escobar, por aportarnos toda esta sabiduría que tú tienes y toda tu colaboración que has participado en la unidad regional, y que gracias a ti y a otros que también fueron fundadores, pues se han hecho grandes publicaciones, y yo invito al auditorio para que te lea, que allí nos visite en la unidad regional y pueda consultar todo el proyecto editorial que tú has publicado y que, bueno, está allí en la Unidad Regional de Culturas Populares. Muchas gracias por la entrevista, Agus. Gracias a ti, Ruth, por la invitación, y siempre será un placer.